canal de Javi ve Telenovelas. En esta ocasión os traigo como siempre un vídeo analizando 10 curiosidades sobre Mi Rival, una de las telenovelas de Televisa que actualmente están en emisión. Una telenovela que está protagonizada por Sebastián Rulli, Alejandra Barro y Ela Belden. Una historia bastante interesante. Y bueno, pues aquí os he ido investigando 10 curiosidades para traerla. Y bueno, pues me gustaría que si os gustan este tipo de vídeos, pues que lo apoyéis, le deis un buen like, que os suscribáis al canal y que bueno, pues que lo veáis, porque si os gusta algo me lo podéis poner aquí abajo en los comentarios y yo, encantadísimo de la vida, os leeré si hay cosas que yo no sabía o si hay cosas que ustedes queréis agregar. Así que bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. Y comenzamos con la primera curiosidad, que bueno, quizás es una de las más obvias, porque suele pasar en todas las telenovelas, y es que no se iba a llamar en un primer lugar Mi Rival. Durante la preproducción manejaron otros títulos más largos y melodramáticos, pero finalmente eligieron Mi Rival porque era un título más corto y que parece que hacía la historia más directa y más fácil de recordar. De esa forma, pues se enfocaban un poco más en la rivalidad que tienen entre la madre y la hija y le daban pues ese pequeño toque al título. Así que ese es el motivo por el que eligieron el título de Mi Rival. Ahora, la curiosidad número 2 es que tiene inspiración en varias telenovelas, no solo en una, como normalmente pues Televisa suele hacer, porque aunque parece una trama original, mezcla elementos de rivalidad femenina clásica, historia de ascenso social y dramas de identidad. Por poneros un ejemplo, tiene cosas de más historias, pero por poneros un ejemplo, y vais a ver cómo lo vais a captar, pues Mi Rival tiene como una mezcla de la ambición que tenía Rubí, la dinámica grupal que había en Amigas y Rivales, el deseo de superación que había en Teresa, y bueno, en definitiva, los giros dramáticos clásicos que todas las telenovelas de Televisa suelen tener. Eso sí, todo con un tono más actual y desde un punto de vista más psicológico para darle un enfoque diferente. Pero si os ponéis a pensar, tienen varias cositas de muchas de las telenovelas que hay en Televisa. Es como un collage de fórmulas que Televisa ha usado y le han dado bastante éxito. La curiosidad número 3 es que las protagonistas no eran la primera opción, ya que al menos se puede saber que una de las actrices principales fue elegida después de que ésta rechazara el papel por conflictos de agenda. Esto cambió bastante la dinámica del personaje. Obviamente no podemos saber quién era esa actriz que está o la que no estaba, pero sí tenemos información de actores que fueron tanteados para formar parte de esta historia y no pudieron. En este caso, por ejemplo, Claudia Martín, que fue una de las primeras opciones para uno de los roles principales, pero finalmente no participó por agenda y por otros proyectos que ella actualmente tenía. También se habló con Kimberly Dos Ramos, considerada para el papel de rival más fuerte, ya que encajaba con el perfil de personaje intenso y emocional, pero no se llegó a concretar su participación, seguramente porque ella tenía pues negociaciones, tenía otras cosas que hacer y no se pudo hacer. También se habló con Macarena Achiaga, que sonó como una opción para el perfil más moderno y juvenil, pero la producción buscaba darle un aire un poco más internacional y se optó por un enfoque distinto en el casting. Por lo tanto, finalmente, pues como se puede ver, las protagonistas no fueron las que consideraban, pero salieron dos muy buenas protagonistas para esto. La curiosidad número 4 es los cambios por química entre actrices, ya que uno de los motivos claves del cambio final fue la química entre las protagonistas elegidas al final, que funcionaban mejor en pantalla, y eso pues terminó definiendo pues un poco más la decisión, ya que finalmente se terminó buscando algo más diferente, ya que durante el casting pues la producción tenía varios enfoques, una visión un poco más clásica con actrices ya consolidadas y otro más fresca con caras nuevas y quizás menos explotada, y finalmente lo que decidieron hacer es una mezcla entre ambas, algo que le ha dado un toque muy fresco a la historia. El cuarto punto fue que la villana fue escrita para ser más humana, ya que a diferencia de las villanas tradicionales que hay en Televisa, esta villana tiene motivaciones bastante más complejas y momentos donde el público llega a entenderla. Incluso en algunos momentos está haciendo que varios fans pues estén divididos entre saber si a quién apoyar, si a la protagonista, a la villana, porque bueno, al final pues esos enfoques le han dado ese aire distinto. Bueno, pues también tenemos en la quinta curiosidad pues que se llegaron a modificar capítulos sobre la marcha,
debido a la reacción del público, se alargaron algunas tramas y se llegaron a cortar otras. Es algo que suele ser común en las telenovelas, pero es verdad que hoy en día es algo menos común. La número 6 es que varias escenas claves fueron improvisadas, ya que algunos momentos intensos entre las protagonistas no estaban totalmente en el guión, surgieron de la química que había entre ambas actrices. Los cambios pues fueron una dirección clara entre una menos exageración clásica, más ambigüedad emocional y más protagonismo a la rivalidad por encima del romance tradicional. La séptima curiosidad es el vestuario que nos va narrando la historia. Lo estamos viendo cada vez más en las historias de Televisa y aquí lo podemos seguir viendo reflejado, ya que los cambios de ropa reflejan esa evolución. Hay colores más suaves al inicio y tonos más oscuros conforme va creciendo esa rivalidad. Es un detalle que quizá pasa desapercibido para el público, pero está muy bien pensado para darle el enfoque que se le quiere dar a esta telenovela y a esta historia. El punto número 8 es el final, que llegó a tener hasta 2 versiones alternativas. Se grabaron 2 finales, uno más trágico y otro más conciliador. Finalmente, pues el final que va a salir en pantalla y que se ha elegido es el que los fans pues han ido declarando que querían ver en pantalla. Hicieron pruebas con la audiencia y tal sobre cómo podía evolucionar la historia para dar de esa forma el final definitivo. Así que el final que vais a ver finalmente está elegido por vosotros. La curiosidad número 9 es la música como cambia a mitad de la novela, ya que el tema principal tuvo varios ajustes o versiones distintas para reflejar el tono más oscuro de la segunda mitad de la historia, ya que esta historia se divide en 2 partes bien diferenciadas y la segunda parte tiene un tono mucho más oscuro y eso se va a ver reflejado con bastante notoriedad en la música. Os podéis fijar cómo se nota. Y la décima curiosidad es la rivalidad, que iba a ser menos intensa, ya que originalmente era una historia contada para ser mucho más romántica. Pero, pues, Televisa decidió hacer cambios y potenciar el conflicto directo entre las 2 protagonistas. Y esto terminó siendo el mayor gancho de la novela, porque bueno, estamos acostumbrados a la historia, te enamoras de tal, eres de tal, cual, pero no estamos tan acostumbrados a ver esa rivalidad tan potente y que el amor quede en un segundo plano para que la rivalidad sea más emocionante. Así que aquí están mis 10 curiosidades sobre la telenovela Mi Rival. ¿Y tú? ¿Tienes alguna más? Pónmela aquí abajo en la caja de comentarios y estaré encantado de escucharla. Nosotros nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo dedicado al mundo de las telenovelas. Hasta la próxima, amigos.